Bueno, entonces, muy buenos días a todos nuevamente. Como lo decía Angélica, primero, gracias por su asistencia. El día de hoy está enfocado en tratar el tema del ciclo de producción o ciclo de vida, como lo queramos llamar, de los sistemas de bombeo electrosumergibles, conocidos como BESS o ESP en sus siglas en inglés, ¿no? Y bueno, como ya lo decía Angélica, digamos que mi área de experiencia está 100% focalizada en lo que es las operaciones de campo, diseño, monitoreo, de diagnóstico y un poco de falla de equipos de bombeo electrosumergible. Entonces, bueno, espero que sea, no duden en preguntar, digamos, interrumpir durante la presentación si es necesario para hacer sus preguntas. Me parece que es mucho más efectivo si las hacen al momento relacionado a la lámina que estemos revisando, que acumularlas todas hacia el final. Igual si las prefieren acumular hacia el final no hay ningún problema, ¿no? Esperemos dar tiempo hacia el final de la presentación para una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, el webinar como tal está estructurado para cumplir un objetivo que es, sobre todo para las personas que no conocen lo que es un sistema de bombeo sumergible desde el punto de vista técnico, conocerlo a detalle y luego estudiar el ciclo de vida o ciclo de producción de un sistema de bombeo sumergible desde que se empieza en su fase de diseño, instalación y así sucesivamente hasta su ciclo de falla, hasta su periodo de falla, perdón, en donde existe la falla del sistema y existen unas actividades post-falla que son muy importantes para luego alimentar el nuevo ciclo. Entonces, por eso le llamamos un ciclo, porque realmente tiene un principio y un final, y el final prácticamente se conecta con el principio de un nuevo sistema. Y realmente es importante, sobre todo para las personas que están enfocadas en esta área, optimizar cada uno de estos ciclos para que el siguiente tenga mejores resultados. En ese sentido, la agenda del día de hoy, bueno, como lo decía anteriormente, pasaremos por conocer el sistema de bombeo electrosumergible desde el punto de vista técnico. Luego empezaremos con el ciclo tocando lo que es el diseño técnico y las operaciones de instalación. Luego, en la que es la segunda parte del webinar, que está programado en 2 sesiones, iríamos con la operación y monitoreo del sistema. Luego que ocurre la falla, de análisis de falla, la importancia del análisis de la data. Ahí será muy importante que nos familiaricemos con las nuevas técnicas del día de hoy, sobre todo con todo lo que es la digitalización y el manejo de lo que es Big Data, etcétera, redes neuronales. Luego pasaremos al rediseño técnico y lecciones aprendidas, que es básicamente la última fase antes de empezar un nuevo ciclo. Y por último, el objetivo es tocar algunas nuevas tecnologías que existen en el mercado y métodos de mejora para optimizar lo que es un ciclo de producción de un sistema BESS. Entonces, bueno, como les comentaba al principio, digamos que el curso se divide en 2 webinars y el objetivo del día de hoy es tocar los primeros 3 puntos de la agenda. Bueno, como pueden ver en esta lámina, básicamente un sistema de bombeo sumergible, antes de, digamos, dar algún tipo de definición teórica sobre este equipo, es muy importante y es más fácil, entiendo, conocerlo si empezamos a, digamos, desglosar cada una de sus partes. Vamos viendo qué hace cada parte, cuál es la relevancia de cada parte en el funcionamiento en sí del sistema, y ya luego que tengamos todos esos conocimientos asentados, entonces pasaríamos como que a dar una definición global del sistema de bombeo, ¿no? Básicamente el sistema se encuentra conformado por algunos elementos que son básicos y que son indispensables para cualquier sistema de bombeo sumergible, y dependiendo de la complejidad de cada caso, seguramente habrán sistemas, componentes, quiero decir, adicionales que ayuden a optimizar la operación en sí de la unidad, ¿ok? Entonces, como pueden ver, tiene una bomba centrífuga, tiene una succión, un protector, un motor eléctrico y un sensor de mediciones de fondo. Y todo esto se encuentra, digamos, alimentado por un cable de potencia, ¿ok? Entonces, bueno, en las siguientes láminas vamos a ir revisando cuáles son las particularidades técnicas de cada componente. Empezando con lo que es digamos, el corazón en sí, haciendo la analogía, el corazón en sí del sistema de bombeo sumergible es la bomba centrífuga, ¿no? Es la que se encarga básicamente de la función principal, que es producir el crudo en superficie.
y es uno de los sistemas, o es el componente, digamos, en el cual al momento de hacer un diseño técnico se busca optimizar de mejor forma para optimizar en sí la eficiencia del sistema en general. Entonces, si tenemos que dar una definición, digamos, teórica y apropiada para una bomba electrocentrífuga, deberíamos decir que es una máquina rotatoria que impulsa el fluido a través de un movimiento circular creado por el impulsor y el cual a su vez direcciona el fluido desde el centro hacia afuera, donde al abandonar el impulsor se forma digamos, una dirección tangencial a ese impulsor del fluido, que a su vez choca con las paredes del difusor. Entonces, bueno, digamos que es una definición bastante técnica, pero básicamente eso es lo que sucede en sí dentro de una bomba centrífuga, ¿no? Y sus dos principales partes son lo que llamamos un impulsor o un impeller, como se conoce en inglés, y un difusor o un diffuser, ¿ok? Será importante entonces revisar qué hace cada quien y cómo trabajan en sí para, digamos, mover el fluido desde el fondo del pozo hasta la superficie. Un impulsor o un impeller, como se conoce, es, digamos, el elemento básico que necesita una bomba centrífuga para aplicar esa presión y ejercer esa presión al fluido. Entonces, este impulsor que ven aquí en la imagen, como pueden ver, es un elemento circular por el cual, como les decía anteriormente, el fluido ingresa a estos impulsores por el centro, y debido a que esto está rotando a altas velocidades, a altas RPMs, el fluido tiende a entrar por el centro y a inmediatamente direccionarse hacia el exterior del impulsor, hacia el perímetro, ¿no? Entonces, eso por allí es la función principal del impulsor, ya que lo que hace con esa rotación es impartirle una energía cinética al fluido que está pasando a través de él, y es esa energía cinética la que luego se aprovechará para crear una energía potencial o presión, que todos conocemos también, cabeza de presión. Entonces, como pueden ver aquí en un diagrama, que donde está muy bien especificado cuáles son las partes de un impulsor, pueden ver que entra por el centro, y luego tenemos estos canales de flujo, que básicamente son estos que vemos acá en la imagen física, y abandona acá en el perímetro del impulsor. Los demás componentes son, digamos, son obviamente relevantes, pero no es necesario entrar en detalles en ellos, al menos no por ahora. Luego que el fluido, cuando llamamos fluido, siempre es importante decir que estamos hablando de la mezcla líquido-gas que se presenta en cualquier pozo de crudo. Luego que el fluido abandona el impulsor, con ese movimiento tangencial dado al movimiento circular que tiene un impulsor, esa dirección tangencial que tiene el fluido al momento de abandonar el impulsor, entra directamente a lo que es así, la segunda parte de la bomba, que es lo que conocemos como un difusor. Y el difusor lo que hace es un elemento estático, quiero decir, a diferencia del impulsor que está rotando, como decía, a altas revoluciones. El difusor es un elemento estático, y este difusor tiene la única tarea de servir como una pared, digamos, por así decirlo coloquialmente, en el cual el fluido choca contra ella y hace el cambio de la energía cinética que se había aplicado anteriormente en el impulsor. Se cambia esa energía cinética hacia una energía potencial, de pies de presión, cabeza de fluido, como quieran llamar. Y eso básicamente es lo que buscamos para una bomba, ¿no? Porque al final todos conocemos, como ingenieros de petróleo, que el fluido se mueve siempre de mayor presión a menor presión, y eso es lo que estamos tratando realmente de conseguir con una bomba centrífuga, crear una presión suficiente para que el fluido alcance superficie y las facilidades, ¿no? Entonces, si vemos igual la misma analogía, utilizando el corte de un plano de un difusor, podemos ver entonces que el movimiento del fluido es totalmente inverso a lo que teníamos en un impulsor. En el impulsor se movía el fluido desde adentro hacia afuera, mientras que en el difusor vemos que el fluido básicamente entra desde afuera en el perímetro quiero decir, y luego se mueve por unos canales de flujo hacia el centro. Entonces es un movimiento completamente inverso, y es básicamente este cambio que vemos acá, cambio de dirección prácticamente perpendicular, dependerá mucho
ya de la geometría de cada impulsor y cada difusor, qué tan perpendicular sea nuestro cambio. Es este cambio perpendicular el que pasa la energía cinética a la energía potencial. ¿Okay? Ahora, cuando, digamos, compaginamos ambos elementos y están ambos trabajando en conjunto, uno estático, como decía, como lo pueden ver acá en este corte de un set de etapas, este elemento estático que vemos acá, que son los difusores, y el elemento rotatorio, que es el elemento del centro, que son los impulsores, cuando combinamos ellos, lo que se forma es una etapa, que se conoce así tal cual en una bomba centrífuga, y esto no solamente aplica para una bomba centrífuga que se utiliza para pozos de crudo, sino para cualquier aplicación industrial, incluso doméstica, ¿no? La bomba que tenemos en la casa para bombear agua. Entonces, las etapas de una bomba centrífuga, básicamente en los sistemas están compuestas por varios sets de etapas. Las bombas normalmente que se utilizan en los sistemas BESS no tienen una, sino multietapas. Y esas etapas lo que llamamos es básicamente los pares de impulsores y difusores. Entonces, tantos pares de impulsores, tantos pares de difusores nos dará el número de etapas totales que tendrá una bomba, ¿no? Y bueno, eso dependerá del requerimiento de presión que se necesite para cada una de las aplicaciones de los pozos. ¿Qué es lo importante acá? Entender que las etapas están configuradas en serie, como pueden ver, una encima de la otra y así sucesivamente. Y lo importante de esa configuración en serie es que eso lo que permite es aprovechar la presión que genera una etapa inferior en la siguiente etapa. Si por ejemplo en la etapa 1 tiene una presión generada que se asemeja al delta P que se generó en esta etapa, en la etapa número 2, que es la que le sigue, vamos a tener una presión que va a ser la sumatoria del delta de presión generado en la primera etapa, o el delta P1, más el delta de presión generado en la segunda etapa. Y así sucesivamente podemos tener por encima de 100 etapas. Hay bombas que tienen por encima de 100 etapas, 120, 130 etapas, un solo cuerpo de bomba. Imagínense entonces la sumatoria de presión de cada una de esas etapas. Cuánta presión puede llegar a acumular al final cuando se llega, digamos, a la última etapa que se aprovecha de todo lo que tenía anteriormente. Está por debajo. Entonces, esto es un concepto importante de entender qué es una etapa y cómo funciona, porque en base a esto, digamos, se cimentan todo lo que es la ingeniería de diseño de un sistema bombero autosumergible. Ahora, estas etapas, como lo pueden ver, incluso son bastante complejas en cuanto a su arquitectura. Están hechas de acero en su mayoría, con algunas composiciones obviamente para buscar, digamos, propiedades en los metales que se adapten a las condiciones de los pozos, sobre todo en cuanto a temperatura y manejo de sólidos. Pero, digamos, su arquitectura no es una arquitectura que sea aleatoria, es una arquitectura que está muy bien estudiada en laboratorios. Se hacen muchas pruebas a estas etapas para saber cuál es la arquitectura que hay que darle a cada uno de los elementos, sobre todo al impulsor, para conseguir entonces los requerimientos de presión y de volumen caudal que se necesitan. En ese sentido, dependiendo de la arquitectura que tenga cada uno de los impulsores, que es básicamente el elemento rotatorio, lo que voy a decir que está en el centro de la etapa, dependiendo de la arquitectura que tenga ese elemento, vamos a tener diferentes tipos, o dos tipos de flujo, principalmente en las bombas electrosumergibles. Uno es el flujo radial y el otro es el flujo mixto. El flujo radial es un flujo, ambos son, digamos, como sabemos, el impulsor está girando sobre su propio eje, así que siempre va a generar, digamos, un flujo radial. Pero, digamos, se adoptó porque es digamos, el flujo convencional que se tendría en una etapa, al menos desde que se desarrolló la bomba electrosumergible hace muchos años atrás. Viene allí de su nombre porque se crea un ángulo de 90 grados en lo que es digamos, el abandono del fluido desde el impulsor hacia el difusor. Es decir, del elemento que se mueve, el elemento dinámico, hacia el elemento estático.
pero como pueden ver en las flechas amarillas, indica digamos, la salida del fluido de un impulsor hacia el elemento estático que es el difusor. Vemos que forman un elemento, un ángulo, quiero decir, prácticamente de 90 grados. Entonces, por eso se le conoce esto como un flujo radial, y es un flujo que este tipo de etapas que manejan este flujo tienen algunas ventajas y unas desventajas en cuanto a, comparado con el flujo mixto. Pero bueno, para sumar y sumar. Hacer un resumen de ambas, más bien digamos el flujo mixto, que bueno, diferencia del flujo radial, básicamente es lo contrario, ¿no? La forma en el ángulo en el cual el fluido abandona el elemento que se mueve, el dinámico, el impulsor, es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, por allí, toda etapa que tenga un ángulo diferente, mayor a 90 grados, quiero decir, en esta arquitectura del impulsor se va a conocer como un flujo mixto. Acá, básicamente, el ángulo está relacionado a los pasos de fluido, que no lo dije antes, pero se conocen también como, lo pueden encontrar como álabes. Los álabes de un impulsor, y que básicamente es el elemento clave para darle la presión necesaria a cada una de las etapas, ¿no? Ventajas y desventajas o comparación entre ambos tipos de flujo. El flujo mixto, como pueden ver, yo creo que a simple vista podemos ver, al tener este ángulo de 90 grados, al momento de abandonar el fluido y chocar con la pared que está en el difusor, vamos a tener un cambio, digamos, mucho más agresivo en cuanto a la dirección del fluido, y eso va a generar mayor presión. Entonces, ya de entrada podemos decir que el flujo mixto va a tener, digamos, una mayor generación de presión por cada una de las etapas, por este cambio de 90 grados. Mientras que el flujo radial, digamos que no es un patrón de flujo completamente suavizado, por así decirlo, sigue siendo tortuoso, pero teniendo un ángulo mayor a 90 grados, el cambio es un poco más suave, y eso hace que no se genere tanta presión como se genera en el flujo radial. Sin embargo, la etapa de flujo mixto tiene muchas más ventajas para aplicaciones que por allí se salen de lo convencional en un pozo de crudo. Normalmente este ángulo en la etapa permite dar una mayor altura, por así decirlo, a la etapa. Yo creo que se puede ver a simple vista que el canal de paso del flujo es mucho más alto, mucho más ancho que comparado con el flujo radial, y eso permite por allí manejar mayor volumen de fluido, pero sobre todo manejar otros elementos como son fluidos con altas viscosidades, fluidos que tengan burbujas de gas libre, quiero decir, que bueno, ya veremos más adelante, son bastante perjudiciales para la bomba electrosumergible, e incluso también sólidos. Entonces, teniendo este diseño, esta arquitectura en los álabes, con este ángulo y esta diferencia en cuanto a la altura comparado con la etapa radial, tiene esas ventajas en la etapa de flujo mixto en comparación con la etapa de flujo radial. Y es por eso que, digamos, desde su invención o desde su nacimiento, ha sido mucho más utilizada la etapa de flujo mixto que la etapa de flujo radial, sobre todo, como digo, cuando tenemos una aplicación que se sale de lo convencional. ¿Okay? La mayoría de los clientes, por así decirlo, las empresas operadoras, quiero decir, buscan tener en sus pozos instalados bombas con flujo mixto. Además digamos, ese matrimonio, lo podemos decir, que es el matrimonio entre un impulsor y un difusor, otro elemento clave de conocer de las bombas centrífugas, las bombas electrosumergibles, es la construcción que tienen. Esto también es una evolución, digamos, en el tiempo, y que también marca en gran medida, digamos, la efectividad o no de un sistema electrosumergible al momento de su diseño y ya cuando se coloca en operación. Tenemos en ese aspecto, empezando por el tipo de construcción de manufactura, tenemos en ese aspecto dos tipos básicamente en el mercado.
En el mercado existen dos tipos de bombas que ofrecen las empresas de servicio, que son las bombas compresoras o las bombas de compresión, y las bombas flotadoras o bombas flotantes. Digamos que la concepción es la misma teóricamente hablando en cuanto a las etapas. Vamos a tener igual impulsores y difusores por cada una de las etapas y así tendremos, como pueden ver acá, múltiples etapas por cada bomba. Lo que diferencia la bomba compresora, que es, digamos, la más avanzada en cuanto a su construcción, es que todas las etapas que se encuentran en esta bomba están ancladas, están fijadas, están atadas, como lo quieran decir, mecánicamente al eje que mueve las etapas. Y eso le da una gran ventaja a esta bomba porque estando las etapas ancladas al eje, toda la energía que generan estas etapas, digamos, no para uso del fluido, sino más bien una energía que sale como un efecto secundario de su principal función, que es mover el fluido de forma rotacional. Y esa energía la estamos llamando la energía axial o el empuje axial. Todo ese empuje axial que se genera en las etapas, en vez de ser manejado por la etapa misma, es manejado por una cámara de empuje que, digamos, para las personas que por ahí tengan conocimiento mecánico, básicamente es una zapata donde se recibe todo el empuje axial de una máquina rotatoria. Entonces, teniendo esta construcción en las bombas compresoras, esto le da una ventaja sobre el elemento flotante, o la bomba flotante, donde las etapas están totalmente sueltas, por así decirlo, están libres de moverse axialmente sobre el eje. Y eso hace que la etapa en sí, cada una de ellas tenga que manejar el empuje axial que pueda generar esa etapa al momento digamos, de hacer su principal función, que, como digo, es mover el fluido. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, dependiendo de la aplicación, en algunos casos, este efecto secundario, que es el empuje axial, puede volverse realmente significativo en cuanto a magnitud. Y si no, el elemento, en este caso la bomba flotante, que cada una de las etapas tiene que manejar ese empuje axial, no es capaz de manejarlo de una forma adecuada, lo que va a pasar es que la etapa va a perder, básicamente se va a terminar degradando, en el tiempo, desgastando por un contacto metal-metal en el tiempo, y va a cortar el tiempo operativo en sí de la bomba electrosumergible del sistema, incluso la eficiencia en sí de cada una de las etapas. Entonces, por eso, digamos, como digo, esta fue el primer desarrollo. Por eso se buscó un desarrollo en el cual se buscara atacar este problema de las aplicaciones que tienen alto empuje ascendente o descendente. Quiero decir que este empuje se puede generar hacia arriba o hacia abajo, y por eso se hizo el desarrollo de la bomba de compresión, donde se creó una cámara especial dentro del sistema para manejar todo el empuje que se generara en sí en esta bomba electrosumergible o bomba centrífuga, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, esa es digamos, la particularidad de la construcción de las bombas. Actualmente podría decir que muchas empresas, incluyendo Schlumberger, para el cual trabajo, han desfasado, han colocado como obsoleto la construcción de bombas flotantes. Ya no se ofrecen en el mercado, son muy pocas las que se encuentran más bien instalándose actualmente. La mayoría ya ni siquiera lo ofrece, y algunas quizás por allí sí lo siguen ofreciendo, pero bueno, dependiendo del diseño técnico de cada aplicación, se revisará o no si aplica o no hacer instalar este tipo de bomba. Quizás una ventaja que tienen las etapas, la construcción flotante, es que su instalación, que ya lo veremos más adelante, la operación de instalación en el pozo, es un poco más sencilla, es un poco más directa, por así decirlo, ahorra unos pasos que son críticos en la instalación de una bomba compresora. Entonces, digamos que el elemento humano al momento de la instalación, digamos, la expertise del técnico o ingeniero que esté a cargo de la instalación del sistema, tiene que ser mucho más completa, al menos para la instalación de la bomba, cuando se va a instalar una bomba compresora en comparación con una bomba flotante.
Ok, entonces, bueno, acá en esta lámina vamos a ver una particularidad de las etapas que está muy asociada a la misma construcción que hablábamos en la lámina anterior. Y es que las etapas cuando se diseñan, como se decía anteriormente, tienen que ser capaces de alguna u otra forma de manejar el empuje, ¿no? Ese empuje axial, que digamos que no lo coloco acá, pero lo que genera ese empuje es el primero. Imagínense la etapa rotando no sé, a 3.500 revoluciones por minuto, y de un momento a otro el fluido, como lo decía antes, abandona la etapa y se convierte, en vez de energía cinética, a energía potencial. Entonces, eso es lo que hace, genera presión, y esa presión, a su vez, digamos, sabemos que la presión es igual a fuerza por área, genera una fuerza sobre la etapa en sí. Y dado que obviamente el fluido se mueve desde el fondo del pozo hacia arriba, eso genera una fuerza en el sentido contrario, en este caso hacia abajo, descendente que llamamos. Lo otro que genera este tipo de empujes axiales es el peso en sí de la etapa. Esta etapa puede pesar, dependiendo del tamaño, puede pesar por encima de medio kilogramo, incluso 1 kilogramo, quizás la mayoría están por debajo de 1 kilogramo, pero son etapas pesadas. Entonces imagínense todo, cientos de etapas acumuladas una encima de la otra. Entonces eso genera un empuje también por el peso en sí. Otra fuerza que se genera también, o que ayuda que contribuye a generar un empuje axial en el eje de la Y, es el efecto de bollanza, digamos, el efecto de flotación que tiene cualquier elemento que se sumerge sobre un líquido, ¿no? Entonces, en este caso va a ser en la condición contraria, porque sabemos que sería hacia arriba por un efecto de flotación. Eso también genera un empuje axial sobre la bomba, digamos, en este caso sería más bien ascendente. Entonces lo que se hace en el diseño de estas etapas es a equiparlas, por así decirlo, con unos elementos que ayuden a manejar ese empuje que se genera sobre la etapa en sí, el empuje axial quiero decir, y eso es lo que llamamos como unos washers, que si lo traducimos literalmente al español sería unas arandelas, por así decirlo, porque tienen básicamente una forma de arandela, que son este elemento que ven acá. Es un elemento felenítico, está hecho de algún elastómero, algún polímero, quiero decir, perdón, una combinación de polímero que es muy resistente a la temperatura y a la abrasión o a la fricción. Y este elemento, washer, se coloca en la bomba en puntos claves donde se espera que la etapa tenga un contacto metal-metal, en este caso el elemento dinámico, que es el impulsor, con el elemento estático, que es el difusor. Sabemos que si, imagínense, un contacto metal-metal y un elemento rotando a altas revoluciones, lo que va a pasar es que se va a desgastar, ¿no?, por la fuerza de fricción. Entonces, este elemento que ustedes ven allí, lo que va a hacer es, digamos, minimizar ese desgaste, ya que el contacto sería, en vez de metal-metal, de un metal hacia este elemento de polímero, y este es mucho más resistente a temperatura y a fricción, y en el tiempo da una mayor supervivencia a la bomba. Sin embargo, es limitado, obviamente, por eso es que durante el diseño, y ya lo veremos más adelante, se busca que la bomba opere, digamos, en parámetros óptimos para evitar que exista un gran empuje. En este caso estamos hablando del empuje descendente, que se conoce en el mundo electrosumergible como un efecto de downdraft. Y asimismo, en la misma analogía, se utiliza en la parte superior de la etapa con una washer que se coloca arriba para hacer el soporte del empuje ascendente o upthrust, ¿ok? Entonces, esto es realmente importante, sobre todo quizás cuando lleguemos al análisis de falla, vamos a ver muchas etapas que en su momento sufren por estos empujes, ya sea en upthrust o en downthrust, y terminan desgastándose y terminan afectando y comprometiendo la capacidad de la bomba de colocar fluido en superficie. Por último, digamos, otros elementos importantes tenerlos como que en la mente que son realmente claves al momento de
de la construcción de una bomba electrosumergible, realmente hay otros, ¿no? Pero los más importantes destacar, perdón, es el cojinete. El cojinete radial, que lo podemos ver acá, básicamente es un cilindro que se instala en cada una de las etapas. Permítanme, me voy atrás y lo podemos ver. Básicamente se instala entre una etapa y otra, se instala un cojinete que va ubicado más o menos por acá, y ese cojinete tiene la función de soportar los esfuerzos radiales que se generan en la bomba. Como les decía, estamos rotando altas revoluciones y eso claramente por la presión y el peso en sí de la etapa, además de los esfuerzos axiales, va a generar esfuerzos radiales. Y si esos esfuerzos radiales no se controlan, lo que va a pasar es que las etapas se van a terminar, digamos, saliendo de su eje, en este caso perpendicular, el eje de las Y, y va a también en algún momento causar una deformación en el movimiento que se quiere de cada una de ellas, que básicamente tienen que moverse simétricamente para generar lo que se quiere, que es presión, y eso va también a causar un detrimento en cuanto a la función principal de la bomba. Entonces, por eso en la industria de la construcción de la bomba electrosumergible se utilizan estos elementos radiales. Este externo que ven aquí es un elemento estático y este es dinámico. Digamos que este va girando, igual la misma analogía que podemos utilizar que con el impulsor y el difusor. En este caso, el elemento dinámico es el interior, y el estático es el exterior. Estos vienen construidos de diferentes materiales. Podemos hablar de circonia, será una cerámica que se llama circonia. Podemos hablar de elementos de carburo de tungsteno, carburo de sílico. Básicamente esos tres, el silicon carbide, circonia y tungsten carbide, son los tres elementos que más se utilizan actualmente para la construcción de estos empujes o cojinetes radiales. Y así tan pequeño como parecen, y a pesar de que no es uno de los elementos principales dentro de la bomba, tienen un gran impacto en cuanto a determinar si la bomba va a tener un alto run life o va a tener un corto tiempo operativo. Es importante entender que estos elementos el material con el cual se construyen son materiales que tienen una alta resistencia. Si mal no recuerdo, se llama la escala de Mohs. Es una alta resistencia a lo que es la abrasión y tiene una alta dureza también. Entonces, en la escala de Mohs, el más alto es el diamante, que tiene índice de 10, y es el elemento más duro mineral que pueden encontrar en la faz de la Tierra, en la superficie de la Tierra. Y luego hay otros elementos que tienen una alta dureza y una alta resistencia a la abrasión. Y entonces ahí van a encontrar posiblemente algunas cerámicas, entre ellas la circonia, o unos elementos sintéticos, como son el carburo de tungsteno o el carburo de silicio. ¿Okay? Así como tienen una alta, digamos, una alta resistencia a la abrasión y dureza, en algunos casos tienen una baja resistencia, si lo medimos una escala, una baja resistencia a lo que es el impacto, es decir, a golpes. Son elementos que son frágiles. Están muy buenos en cuanto a dureza para soportar que, por ejemplo, imagínense partículas de sólidos finos de formación o arena esté rotando a 3.500 revoluciones o más en la bomba. Eso básicamente va a crear una fricción muy grande y por eso se eligen estos elementos. Pero si se le golpea, digamos, con un golpe superficial, se pueden quebrar fácilmente. Entonces es un punto importante a tener en cuenta, sobre todo cuando se hace, digamos, el transporte, manejo del equipo electrosumergible, para evitar que sufra un impacto que pueda quebrar estos elementos, porque si se quiebra, tenemos un gran problema, digamos, en el funcionamiento en sí de la bomba. Luego tenemos el eje, digamos, si me devuelvo unas láminas atrás, es este elemento que está acá en el centro de la bomba, y que lo que hace, como pueden ver, es empezar a impartir el par o torque a cada una de las etapas, ¿no? Entonces, ese eje es realmente importante porque es como que el que mueve todo, y si en algún momento llega a fallar,
muchas veces falla, tenemos un problema importante. Básicamente, la bomba se queda sin ningún tipo de movimiento. Y la selección del material de este eje, incluso se ha desarrollado mucho la arquitectura de estas terminaciones, es realmente objeto de estudio al momento de hacer el diseño. Y por último, tenemos algunos elementos secundarios, que es base y cabeza, que suenan, digamos, bueno, la bomba ya dijimos que es un cuerpo multietapas, pero necesita una base o una cabeza por el cual entra el fluido y por el cual sale el fluido, ¿no? Entonces, estos elementos circulares se colocan en los extremos de la bomba para, digamos, primero hacer esta función de paso del fluido y segundo para, digamos, fijar las etapas en sí, comprimirlas y fijar las etapas en sí y que todas queden alineadas perpendicularmente. Es importante entender otros elementos en cuanto a combinaciones y construcción de bomba. Es que las bombas electrosumergibles deben ser, y por eso se hace así, deben ser flexibles para poderse utilizar entre una aplicación u otra. No puede ser un elemento, digamos, por allí fijo, en el cual una bomba se utiliza para cualquier tipo de pozo. Acá en Colombia, un pozo de Casabe que produce menos de 300 barriles, 200 barriles, a un pozo en Medio Oriente que produce caudales por encima de 5.000 o 10.000 barriles, ¿no? Entonces, por eso las bombas electrosumergibles se fabrican con algunas particularidades y les da un tanto de flexibilidad para combinarse. Y eso es lo que llamamos unas combinaciones multisegmentos. Si le vemos la bomba ya vimos todo lo que tiene por dentro, pero si la vemos desde afuera, va a ser una vista prácticamente muy sencilla. Vamos a ver un tubo, un tubo circular, digamos un cilindro, quiero decir, un cilindro de acero, y vamos a ver algunos elementos en sus extremos. Esos elementos, uno de ellos es la cabeza de descarga, que dentro de una bomba electrosumergible es por donde sale el fluido, y acá es donde básicamente termina la bomba y comienza la tubería de producción. Y la otra es la succión, que es el elemento por el cual ingresa, a través del cual ingresa el fluido hacia la bomba. Entonces, los fabricantes de bombas lo que hacen es ofrecer al cliente, las empresas operadoras, algunas bombas que tienen estos elementos de descarga o succión incorporados a la bomba en sí. Cuando digo incorporados, digamos, mecánicamente hablando, forman parte, es un solo cuerpo en sí, digamos, la bomba con la succión o la bomba con la descarga o la bomba con ambas, succión y descarga. Entonces, y en ese sentido podemos encontrar en el mercado, cuando veamos una nomenclatura, que vamos a encontrar bombas UT, bombas CT, LT o US. La UT o Upper Tandem, como se conoce en inglés, es una bomba que tiene una cabeza de descarga incorporada al cuerpo, pero no tiene succión. La bomba Center Tandem es una bomba que no tiene ninguna de las dos, no tiene ni cabeza ni succión de descarga incorporada al cuerpo de la bomba. La Lower Tandem es una bomba, como bien lo dices, es inferior y tiene una succión, quiero decir, incorporada al cuerpo de bomba en su parte inferior. Y hay bombas S o Single que tienen ambos elementos incorporados al cuerpo de la bomba electrosumergible. Estas se pueden combinar, como pueden ver. Obviamente lo que tenemos que tener en consideración al momento de combinarla es que cualquier sistema de bombeo electrosumergible solamente necesita una descarga, una cabeza de descarga y una succión. Entonces será, por ejemplo, ilógico combinar una LT y una S, porque en la LT tenemos una succión y en la S tenemos otra succión. Eso obviamente no tiene ningún sentido. Entonces, teniendo esa premisa que tenemos solamente una descarga o una succión por bomba, podemos combinar varios cuerpos de bomba, varios elementos de bomba, por eso se llama multisegmento. Y esto básicamente esto se hace así. Bueno, algunos preguntarán, bueno, ¿por qué no hacemos una sola bomba y ya? Porque hay que tener varios cuerpos de bomba. Pues básicamente es un tema de manufactura y de manejo. Una bomba de estas puede llegar a medir entre 8 o 9 pies
hasta el housing más largo que al menos que manejamos en Schlumberger es de 22 pies para una bomba. Entonces imagínense una bomba de 22 pies para colocarla en una mula, un tractomula, como llama acá, y transportarla desde un sitio al otro, ya se hace un poco engorroso. Entonces, si necesitamos más de 22 pies de bomba, contra una bomba de 100 pies, ¿cómo la podemos transportar? Es inmanejable. Por eso se construyen en segmentos de unas longitudes máximas, y al momento de hacer un diseño se tienen que combinar varios segmentos para lograr toda la cantidad de etapas o requerimientos de presión que se necesita en cada pozo. Entonces, en ese aspecto, las más, digamos, versátiles, las que son más flexibles, por así decirlo, son las bombas Center Thunder, y son las bombas que van a encontrar en la gran mayoría de pozos, porque, como digo, estos elementos se pueden adquirir, se pueden colocar de forma independiente. Entonces es mucho más fácil tener una Center Thunder, ya que le da una flexibilidad tanto a la empresa operadora como a la empresa de servicio para moverlas de un pozo a otro, cuando se requiera. Eso, bueno, con eso terminamos en lo que es la bomba. Luego pasamos a otros elementos que son importantes, obviamente. Sin embargo, podemos llamarlos secundarios en comparación con lo que hace la bomba. Uno de ellos es la succión. Es muy, digamos, haciendo analogía a su nombre, básicamente es un elemento a través del cual tiene unos orificios y entra fluido del pozo, que es lo que queremos, hacia la bomba, para luego llegar a la superficie a través de la tubería de producción. Ahora, estas succiones vienen en varios tipos. Hay una que es estándar, o BOI, o Bolt-on Intake, que es la convencional, y es la que solamente cumple con una función, que es servir de ingreso de fluido a la bomba, nada más, no hace ninguna otra función. Y hay otras que son los separadores de gas, que es, obviamente, como bien lo dice su nombre, sí tiene una función adicional, no secundaria, adicional. Y bueno, está la integral, que básicamente es una misma succión como lo vemos acá, pero en vez de venir un cuerpo independiente, se coloca, se ata la bomba, está soldado a la bomba, y es un elemento íntegro de la bomba, en la bomba LT, como lo dije en una anterior lámina. Los separadores de gas es un tema de estudio bastante interesante, porque como quizás la mayoría de las personas que conocemos algo de producción, sabemos que cualquier elemento de bombeo mecánico, bombeo PCP o bombeo electrosumergible tiene, digamos, limitaciones para manejar el gas. El gas es un enemigo, por así decirlo, de la eficiencia de bombeo de estos sistemas. Entonces, por eso, las empresas manufacturadoras de bombas electrosumergibles han creado varias tecnologías en cuanto a separación de gas para suprimir estos efectos negativos y más bien optimizar sus sistemas. En ese sentido, un separador de gas tenemos básicamente dos tipos en el mercado. Hay uno que es estático o inverso, y otro que es dinámico. El estático, bueno, como bien lo dice su nombre, no tiene ningún tipo de rotación interna en sí, más que el del eje, que ya lo veremos más adelante. El eje se necesita en todos los cuerpos, en todos los componentes. Este separador estático no le imparte ningún movimiento al fluido. Lo único que hace es que el arreglo de la succión, digamos, de los orificios por los cuales ingresa el fluido al separador, y hace que el fluido se tenga que mover en una dirección inversa. Por eso también se le llama inverso. Tiene que moverse el fluido arriba hacia abajo para ingresar al separador, y eso hace que, aprovechando la segregación gravitacional por densidades entre el gas y el líquido, agua o crudo, el gas tienda a acumularse en la parte superior y el líquido en la parte inferior, y de esa forma obtenemos una separación, digamos, natural, por así decirlo, de las dos fases. Si lo queremos ver quizá un poco más ampliado, más o menos así sería. Y fíjense que el separador lo que hace es crear con su arquitectura una tortuosidad en el paso del fluido, que tiene que pasar primero del anular del pozo, ingresar por estos orificios y luego trasladarse todo hacia abajo para luego ingresar en el último canal de flujo, en el cual ingresará la bomba en sí. Entonces, toda esta tortuosidad está ganando tiempo, por así decirlo, para que el fluido existe una separación en el fluido y el gas trate de quedarse más bien en el anular y no ingrese hacia la bomba.
Esto es importante acá, determinar en qué escenarios es efectivo o en qué escenarios no es efectivo. Digamos, es efectivo cuando tenemos una cierta cantidad de gas en el pozo, gas libre que estamos hablando. Y normalmente utilizamos un elemento que se llama GVF o Gas Volumetric Fraction, que mide el porcentaje de volumen de gas libre sobre todo el fluido en sí, y ese porcentaje lo determinamos entre un 15 a un 20%, en el cual estos elementos son efectivos, eficientes. Luego de allí, estos elementos tienden a ser ineficientes y vamos a tener, digamos, una gran cantidad de gas libre ingresando hacia la bomba, y eso es lo que no queremos. Ingeniero, Dina Marquez hace una pregunta. ¿Cómo manejar ese aumento de gas en el anular? ¿Cómo manejar el incremento de gas en el anular? Pues digamos, la primera premisa es, cuando se hace un diseño, se busca siempre producir digamos, la presión de producción, que llamamos como PWF, la cara de la arena, o la presión de succión en la bomba, esté por encima de la presión de burbuja. Entonces, digamos que eso es tal cual como lo hacemos la misma analogía en la parte de yacimiento, lo hacemos en la parte de producción. Sin embargo, eso puede ser totalmente inviable en muchos pozos, porque como conocemos de productividad en Vogel, ahí quizás en la gran parte del crudo o del caudal se acumula en la parte ya saturada. Entonces, en ese sentido es donde entran estos elementos, que son los elementos de separación. Y vamos a ver un segundo elemento, que es manejador. Básicamente lo que necesitamos es instalar un componente en la bomba que separe el gas del líquido, para entonces que el gas se quede en el anular y que el líquido ingrese a la bomba. ¿Okay? Bueno, siguiendo, ya vimos un separador que es totalmente estático, ahora vemos un separador que es totalmente dinámico, que es rotacional. Dependiendo de cada empresa pueden conseguir diferentes nombres. Nosotros en Schlumberger le llamamos Vortex, porque básicamente lo que hace es crear un vortex. Y el separador dinámico lo que hace es, fíjense que es mucho más complejo. Si ven acá el corte seccional del separador, básicamente tiene unas aspas por dentro en forma de hélices, y acá tiene otras aspas longitudinales. Tiene unos diversores, quiero decir, de fluido, etc. Entonces, esto lo que hace es girar, igual como gira la bomba, a las mismas revoluciones, y al momento que ingresa el fluido por estas rejillas, ingresa el fluido acá, todos estos elementos básicamente va a hacer lo mismo que la bomba. La bomba tenemos el impulsor que le inflige una rotación al fluido, esto también lo va a hacer. Pero el flujo que se aplica acá, volviendo a los tipos de flujo, no es ni radial ni mixto. Es un flujo que llamamos helicoaxial. Es un flujo casi que en vez de ser radial, es una combinación interradial, es decir, un ángulo de 90 grados, y axial, un ángulo de acá, formando como un ángulo de 90 grados a través teniendo el eje como referencia. Ese flujo helicoaxial, en forma de hélice, hace que se creen unas zonas de presión, de mayor presión, una zona de menor presión acá dentro de este elemento. Y como todos sabemos, gas, incluso gas obviamente que es totalmente compresible en comparación con el líquido, todo se tiende a mover de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. Entonces lo que va a pasar es que en este caso el gas se va a acumular en la zona de menor presión, que es la del centro, y el líquido se va a acumular en la zona de mayor presión, que es el perímetro. Y de esa forma estamos ya haciendo una separación entre las burbujas de gas libre y el líquido crudo, agua, lo que sea que se esté manejando, la combinación de ambos. Y al final lo que se va a hacer es que se va a hacer una clasificación de ambas fases. Va a decir, bueno, el gas lo queremos fuera, y por eso ven que acá hay un diversor que ayuda a que el gas que está en el centro, por este canal, salga del componente hacia el anular, y más bien el líquido que estaba en el perímetro ahora lo queremos hacia adentro, y así. Entonces tenemos este canal de flujo que lo va a llevar hacia el centro, y eso va a garantizar que pase hacia el siguiente elemento que está arriba,
que obviamente lo que necesitamos arriba es la bomba electrosumergible, la bomba centrífuga. Entonces, este elemento de separación, independientemente del fabricante, es muy popular en el mercado y es como que un elemento casi que estándar para la mayoría de las aplicaciones que tienen alguna fracción de gas considerable en el anular al momento de producir el BESS. Puede ser muy eficiente. La eficiencia de este separador puede manejarse entre 60 y 99%. Imagínense, puede garantizar que se separe el 99% de todo el gas del líquido. Pero va a depender realmente de cómo se le dé manejo a este elemento. Cuando digo manejo es que se garantice, él está diseñado, así como las bombas están diseñadas para manejar cierto volumen de fluido en total, y fluido o gas líquido. Entonces, si en algunos casos el elemento, digamos, el fluido, el caudal de fluido que le está ingresando al elemento está fuera de su rango, no va a ser tan eficiente. Y también, dependiendo de qué cantidad de gas le ingrese al componente, también va a marcar su eficiencia. Entonces, si le ingresa una cantidad de gas más alta y por ahí un caudal que no está dentro del rango de operación de este elemento, vamos a tener una menor eficiencia de separación y eso va a hacer que más gas se quede dentro del equipo y pase a la bomba electrosumergible, que como digo, es lo que no queremos. O sea que hay una curva, por ejemplo, de desempeño de un separador de gas. Este maneja un caudal de entre 7.000 y 15.000 barriles y acá dice, nos da básicamente de acuerdo a la cantidad de gas que está entrando, cómo va cambiando la eficiencia del separador. Entonces, esto tiene que tomarse en cuenta en la fase de diseño para garantizar que el separador va a operar, digamos, en el punto óptimo. Hay un punto que es un poco controvertido y más que controvertido diría, digamos, difícil de manejar, que es cuando tenemos un elemento de estos siendo instalado en un pozo horizontal. ¿Por qué? Porque obviamente la geometría del pozo va a hacer que si se está produciendo, digamos, el crudo por debajo de la presión, vamos a tener gas, pero por la geometría, fíjense cómo se canaliza el gas en la parte superior de la zona horizontal del pozo, ¿no? Entonces, había que seleccionar muy bien qué tipo de succión se instala en este tipo de pozos para que, digamos, esa succión sea capaz de manejar esta particularidad, sobre todo si en algún punto la bomba queda muy cercana a esta canalización de gas, va a ser muy problemática porque básicamente vamos a decir que la mayor cantidad de gas va a ingresar a la bomba y no de líquido. Entonces, acá normalmente... ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en los pozos horizontales, digamos, o sea, el ejemplo que muestras es como, digamos, algo muy, o sea, que a veces es como muy teórico o a menos que el flujo sea muy constante. Porque pues normalmente lo que pasa es que, o sea, en la parte horizontal del pozo hay mucho seca, pero seca no la teníamos. Pues con otras cosas, pero con el ambrosio no. Entonces pues, muchas veces con los bachazos de gas que hay en la parte horizontal, así como nosotros pongamos en esta parte, digamos, mucha parte del gas pues se está yendo directamente al sistema. Disculpa, no te alcanzo a escuchar muy bien porque creo que hay una persona hablando simultáneo. ¿Podrías repetir la idea? Sí, claro. Sí, no, lo que pasa es que solo quería hacer como un aporte que, o sea, digamos que en la parte horizontal del pozo, o por ejemplo en los no convencionales, es muy normal que pase que haya flujo a bache. Entonces, digamos que, o sea, que la parte, digamos, por la gravedad, obviamente, pues la parte del gas se va a ir para arriba, pero uno está teniendo constantemente flujo a baches y pues, o sea, y digamos, cuando la electrosumergible, digamos que ingesta ese bache de gas, ahí es que vienen los problemas. Sí, de acuerdo.
Realmente se tiene que estudiar caso a caso. Incluso este tipo de ejemplo, que es el más, digamos, el más convencional, por así decirlo, necesita, digamos, una buena separación entre líquido y crudo, necesita por allí un flujo, digamos, más laminar que turbulento para que exista la separación, porque si sabemos que si un flujo turbulento va a dificultar que exista una separación gravitacional por densidades. Hay muchos elementos, como bien apuntas, que deben tomarse en cuenta para estudiar cada una de las situaciones en las cuales estará alojándose la bomba en un segmento horizontal y cómo se va a manejar el gas. Normalmente lo que hacemos en este tipo de elementos es, en este tipo de pozos, quiero decir, es tratar, si es una cantidad de gas importante, bueno, incluso si va a ser abache en un pozo no convencional, que sabemos que es el boom actualmente, tratamos de instalar un segundo elemento de manejador de gas, que es básicamente la siguiente lámina, precisamente. Tratamos de tener un elemento separador, pero también tratamos de tener un elemento manejador. Eso nos va a dar una redundancia dentro del diseño y nos va a garantizar que el elemento separador, si no tiene una alta eficiencia, el gas que aún quedó en el líquido, en la mezcla, quiero decir, fluido-gas, líquido-gas, va a entrar a la bomba, pero en vez de entrar a la bomba, digamos, en una fase completamente dispersa, en el cual tenemos mucha burbuja de gas dentro del fluido, vamos a tener una bomba multifásica que va a homogeneizar ambas mezclas. O sea, va a tratar de buscar una mezcla más homogénea entre el líquido y el gas, y de esa forma vamos a tener una menor incidencia negativa en el desempeño de la bomba. Entonces, en el mercado también existen muchos de estas bombas manejadoras, hay de muchos, de diferentes tipos y diferentes eficiencias y diferentes caudales. ¿Tienes alguna pregunta? Okay. Sí, Hernán, una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa de pronto cuando ya nuestro separador de gas se vuelve ineficiente y entra tanta cantidad de gas a la bomba, a las etapas, que se bloquea? Digamos, ¿cuál sería en ese punto lo ideal para desbloquear la bomba? ¿O qué recomendaciones tú nos puedes dar en ese punto? Sí, si el separador se vuelve totalmente ineficiente y no tenemos una bomba manejadora, lo que tenemos que tratar, pero si es posible y viable económicamente hablando, desde el punto de vista de producción, tratar de incrementar lo más que se pueda la presión de ingreso hacia la bomba, ¿no? La presión de succión. Acá es un elemento clave que se llama la presión en la primera etapa de la bomba. Si esa presión es mayor, vamos a tener un mejor desempeño en esa etapa, y ya dado que cada etapa va a sumar mayor presión, ya de forma automática vamos a tener una ganancia en ese sentido. Si la bomba se tiende a bloquear y ya no tenemos nada que hacer, digamos, el pozo está instalado y tuvimos algún tema de diseño que no advertimos y se está bloqueando la bomba, lo que tenemos que entonces, y si tampoco es viable incrementar la presión de succión por encima o más cercano al punto de burbuja, pero lo que tenemos que buscar son elementos de control sobre la bomba, ¿no? De operación. Para eso entran en funcionamiento los variadores de frecuencia. Hoy en día hay muchos variadores de frecuencia avanzados que tienen algoritmos de operación avanzados que básicamente tratan de forma automática los periodos de bloqueo por gas en las bombas. Por ejemplo, en Slumber tenemos un algoritmo que se llama Gas Cycle Count, que básicamente automáticamente él detecta automáticamente cuando hay un bloqueo por gas según los parámetros de operación de fondo, corriente, presiones, temperaturas, etc. Y hace una maniobra de desbloqueo de forma automática sin que nadie lo opere, y trata entonces en ese caso de optimizar la producción del pozo y volverlo de nuevo a producción sin bloqueo en las etapas. Ese es el último elemento que tenemos como para utilizar si ya no tenemos nada que hacer en la fase de diseño. ¿Verdad? Es que alguna vez alguien me dijo que uno podía, digamos, como que prender la bomba en reversa y tratar de que el fluido intente sacar las burbujas.
Pues digamos que yo nunca lo hice porque pues o sea, eso depende también de cada equipo, ¿cierto? Pero pues fue lo que alguna vez me dijo. No es recomendable, la verdad. No es recomendable porque, a ver, primero, si cuando lo veremos en la parte de operación y monitoreo, si la bomba está con gas, si no está corriendo el fluido a través de las etapas, lo que va a pasar es que las etapas se van a calentar de forma exponencial y casi que inmediata. Y eso causa una expansión y puede causar, digamos, daños permanentes en la bomba en sí. Hay muchas fallas relacionadas a ese tipo. Y siempre que prendemos una bomba en sentido inverso, sabemos que la bomba solamente puede operar en un solo sentido para, obviamente, ejercer su función, y en el sentido inverso no va a bombear. Y eso es lo que va a pasar. Vamos a tener una bomba girando en vacío, por así decirlo, girando con solamente gas, calentándose, expandiéndose los metales y causando mayor desgaste. Y además, si ya la bomba está apagada, lo mejor que podemos hacer entonces es esperar un build-up de la presión de fondo que alcance la presión de burbuja y tengamos, a menos en el anular, la mayor parte de porcentaje líquido. Y ya luego que encendamos la bomba, si le damos un tratamiento adecuado en cuanto a velocidad, frecuencia, vamos a desplazar todo el gas con el líquido que va a estar ingresando el anular. Entonces, eso es lo que yo diría si ya la bomba está apagada. Y si no está apagada, pues utilicemos, como digo, estimulaciones en superficie, ya sea con la presión de cabeza en el THP, o si tenemos un elemento inteligente como un controlador de un variador que sea capaz de aplicar este tipo de algoritmos, utilicémoslo. Para eso están realmente, y están dando muy buenos resultados. Listo. ¿No incrementarías la presión en el casing? ¿Perdón? ¿No incrementarías la presión en el casing? Pues si el pozo no es suficiente, digamos, en build-up para alcanzar una presión suficiente que nos ayude a alcanzar la presión de burbuja o mayor, pues entonces podrían también utilizar una operación de bombeo por anular, ¿no? Eso también es una opción, hacer recirculación por anular hacia tubing para desplazar. Realmente es muy raro verlo en una condición de gas. Es más, se utiliza más en una condición cuando hay sólidos. Correcto. Listo. Listo. Bueno, aquí para cerrar la idea de los manejadores, fíjense cómo puede llegarse digamos, a optimizar la producción de un pozo con un manejador. Este era un pozo que venía manejando gas solamente con un separador. Claramente pues, el separador funciona muy bien, pero cuando se excede la cantidad de gas del separador, su eficiencia no es tal, y el pozo venía trabajándose a una baja frecuencia para mantener una PIP, digamos, una presión en el pozo que nos permitiera minimizar la cantidad de gas libre, obviamente tomando ventaja de los parámetros PVT, y por eso el pozo venía produciendo esta tasa. Pero luego se hizo una intervención corta, se colocó un AGH y se arrancó nuevamente el pozo, y ahora que tenemos un AGH, que AGH para todos es un manejador de gas, así se le conocen al menos en Schlumberger, fíjense cómo incrementó considerablemente la producción del pozo, porque ya lo podíamos llevar a una frecuencia mayor, optimizar la presión de formación, la presión de la cara de la arena, y todos sabemos que ya no estamos optimizando de acuerdo a las curvas de productividad, ya sea de Vogel o otro modelo que utilicen. Entonces, esa es la ventaja de tener un manejador instalado cuando tenemos un pozo problemático desde el punto de vista de gas libre. Bueno, luego pasando a los elementos, a otros elementos, que es el protector en este caso, vamos de arriba hacia abajo. El protector es un elemento componente dentro del sistema de bombeo autosumergible que es un poco desestimado, pero realmente podría decir que es como que, no sé, imagínense no sé si la sangre del cuerpo humano. Si esa sangre está mal, está contaminada, el cuerpo humano no resiste. Así también es la bomba autosumergible. El protector es un elemento que es incluso bastante complejo cuando aquí estamos en un corte, internamente es complejo, mecánicamente hablando, en cuanto a su construcción, y lo más importante es que cumple con unas funciones muy importantes para la vida de la bomba. Uno, y la principal, es mantener el motor limpio, libre de contaminación. Como vimos, el fluido ingresa por la succión hacia la bomba,
pero así como puede ingresar hacia la bomba, puede ingresar hacia el motor. Entonces, por eso se coloca este elemento de protección por encima del motor, para evitar que el fluido del pozo, en este caso crudo, agua, gas, ingrese al motor, porque el motor es un motor eléctrico y todos sabemos que el agua no tiene nada que ver con la electricidad. Es totalmente conductiva y va a ocasionar un cortocircuito. Entonces, por esa razón es que se utilizan los protectores, una de las funciones. Otra es manejar el empuje axial, la bomba compresora, tanto descendente en downthrust como en upthrust, ascendente. Entonces, como lo vimos anteriormente, las bombas compresoras son muy buenas para transmitir el empuje en vez de que se queden las etapas, se manejen por una cámara de empuje. Y esa cámara de empuje precisamente se ha decidido ubicar por múltiples ventajas en el protector. Entonces, esa es otra función del protector. La otra es transmitir el torque. Necesitamos siempre un eje a lo largo de la bomba, desde el motor hacia la bomba, para transmitir el torque que genera el motor y que lo reciba la bomba. Eso es una función, digamos, que cumplen todos. Y la última, ecualizar presiones. Esta también es una función bastante relevante. Tenemos un anular que está cargado de líquido, que está generando una presión externa, y necesitamos que el elemento interno esté ecualizado, porque si no vamos a tener un colapso, ¿no? Entonces, ese colapso, así como hacemos un diseño de casing, así mismo se hace acá. Se necesita tener una ecualización de presiones para evitar una presión de colapso de los elementos. Y eso es lo que hace el protector, ecualizar la presión del motor con la presión del anular. Estos protectores se fabrican en varias configuraciones. Una de ellas es la cámara laberinto y la otra es la cámara de sello positivo bolsa. Son las dos principales que hay. Hay una tercera que es la de fuelle metálico, pero se utiliza en aplicaciones muy especiales. Ambas tienen sus ventajas y sus desventajas. La cámara laberinto es una construcción, digamos, tortuosa. Es una cámara que es un poco sencilla de ver en cuanto a su construcción, porque lo que tiene es un gran espacio, digamos, anular, con dos tubos que están de una forma inversa. Entonces lo que hace es crear un flujo inverso del fluido que está ingresando del pozo hacia el protector, para que tenga que, en vez de ingresar directamente hacia la parte superior, ingrese hacia la parte inferior y aprovechemos, en ese caso, lo que es la segregación gravitacional, que todos sabemos existe entre los fluidos, diferentes densidades. En este caso, el protector está lleno, está completo, lleno de un fluido, un aceite dieléctrico. Ese aceite dieléctrico tiene una densidad menor a la densidad del fluido del pozo, crudo, en la mayoría de los casos, quiero decir, crudo de agua, y por eso el aceite dieléctrico se va a tender a acumular en la parte superior y el agua crudo en la parte inferior. Y eso lo que va a hacer es que va a retrasar la contaminación de la siguiente cámara. El sello positivo o bolsa es un elemento, bueno, como bien lo dice su nombre, es una bolsa que está llena de aceite, y al ser una bolsa hermética está aislando cualquier fluido que ingrese al pozo hacia el interior de la bolsa. Entonces, eso es una construcción bastante sencilla y dependemos de esta bolsa de elastómero para garantizar la función de este tipo de configuración. Ventajas y desventajas, así, o premisas de la cámara laberíntica. Bueno, primero, no depende de algún elemento aislante, digamos, no vimos ninguna bolsa, no vimos nada que está aislando esto. Fíjense que los fluidos, hay contacto entre los fluidos de forma directa, así como un contacto agua crudo, aquí hay un contacto aceite crudo, aceite eléctrico. Entonces, no tiene ningún elemento aislante o sellante para garantizar la separación de los fluidos. Sí depende de la gravedad específica, dependemos que las gravedades específicas sean diferentes para que cumpla su función. Entonces, si tenemos unas gravedades específicas muy similares, se pueden llegar a mezclar y podemos tener un problema allí importante. Depende del ángulo, eso sí es importante. Como toda separación gravitacional, necesitamos un ángulo para que exista una separación, ¿no? Si el ángulo donde se aloja la ISP es completamente horizontal, obviamente se va a separar, pero se va a separar en donde no lo queremos, que es que posiblemente los tubos que están dentro del protector, que hacen la función de arriba hacia abajo, van a quedar totalmente horizontal y van a quedar sumergidos en el fluido contaminado, que es el crudo. Y eso va a hacer que la siguiente cámara se contamine de forma inmediata. Entonces, por eso se recomienda que este tipo de configuraciones se instalen en un ángulo
vertical o a lo sumo un ángulo entre 50 y 60 grados máximo. Permite una expansión libre del aceite, eso es importante. Fíjense que no tiene un elemento de control, bolsa, etcétera. Por tanto, el aceite se puede expandir cuanto se puede expandir en el volumen de la cámara o en el espacio de la cámara. Y bueno, no se recomienda utilizar en configuraciones simples. Siempre se recomienda utilizar una cámara laberíntica, al menos con una segunda cámara, no de una sola cámara, un elemento sencillo. Las bolsas son, digamos, elementos, digamos, muy directos de analizar. Necesitamos que sean herméticos, depende de la bolsa para garantizar una separación entre el fluido de adentro y el fluido de afuera. No depende de ángulos, obviamente, porque digamos que independientemente de qué ángulo esté posicionado, siempre el fluido adentro va a estar libre de contaminación. Sí depende de la bolsa de un elemento que lo sella, que es el sello mecánico. Depende acá, que acá en la parte superior, este elemento medio bronce que ven allí, es un sello que garantiza la hermeticidad de esta bolsa arriba, y abajo también tiene otro, y de esa forma todo lo que está acá dentro de la bolsa está herméticamente aislado en comparación con el anular. Permite una expansión limitada de los fluidos, es importante porque si en una bolsa se puede expandir hasta cierto punto antes que colapse o se rompa, aunque tiene una elasticidad límite. Y eso es importante controlar. Y no depende de las gravedades porque los fluidos no se mezclan, entonces es una buena ventaja de este tipo de configuraciones. Otros componentes de los protectores que son importantes tenerlos digamos, en la cabeza son los sellos mecánicos, que es básicamente un sello es un componente circular que se coloca en los ejes, que es como el que veíamos acá en la parte superior del medio bronce. Este sello que está haciendo ahí es dándole una hermeticidad a la bolsa y impidiendo que todo el fluido azul, que es el crudo, ingrese hacia la bolsa. Entonces, hay diferentes manufacturas, diferentes fabricantes, y es un elemento que pueden ver un poquito bastante complejo. Tiene un resorte, tiene un elastómero, tiene un elemento que gira, otro que es estático, etc. Pero en su función en sí es garantizar una hermeticidad a lo largo del eje. Y tenemos otro elemento que ya lo habíamos tocado, que es la cámara de empuje. Todo el empuje axial que se genera en la bomba electrosumergible es manejado por estos tres elementos que vemos acá, que conforman la cámara de empuje. Estos son elementos de zapata o cojinetes que están hechos de bronce u otros elementos de mayor aleación, de mayor resistencia. Y esto lo que está haciendo es que este elemento que vemos en el centro, que es el que digamos, va a transmitir el empuje, va a chocar con el elemento de abajo, con el elemento de arriba, y se va a apoyar. Entonces, dependiendo de que este elemento tenga un empuje descendente, se va a recostar hacia el de abajo, o tenga un empuje ascendente, se va a recostar hacia arriba. Y eso va a garantizar el manejo de las cargas axiales. ¿Por qué se coloca la cámara de empuje en el protector? Por algo muy sencillo, y es que el protector teóricamente no está contaminado. Quiero decir, está manejando un aceite dieléctrico, y ese aceite es, como todas las personas que tenemos algún conocimiento de mecánica, el aceite es fundamental para que una cámara de cojinetes rotatorias funcione bien. Entonces, teniendo un aceite limpio, un medio controlado, un aceite que tiene de alta pureza, podemos tener una mejor eficiencia de la cámara de empuje para manejar los empujes axiales. Las configuraciones protectoras en las bombas electrosumergibles son modulares, quiere decir, no se coloca una, sino 2, 3 y diferentes 4 o 5 cámaras, una encima de la otra, para crear un protector. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos una configuración bolsa, laberinto, o otra de laberinto, bolsa. Entonces, estas configuraciones se hacen buscando tener, primero, redundancia. Entre más cámaras tenga antes de llegar al motor, mayor redundancia tenga la protección del motor y todas las funciones que vimos anteriormente. Y segundo, garantizar un suministro de aceite hacia el motor. Cuando el aceite se calienta, se expande, y cuando se enfría, se contrae, o digamos, vuelve a su volumen original. Entonces, si tenemos una buena cantidad de aceite por encima del motor, dado que el protector está conectado al motor directamente, cuando el aceite se expanda, va a salir de acá, pero cuando se enfríe, el aceite que estaba en el protector va a completar la falta de aceite en el motor, y el motor siempre se va a mantener, digamos, cargado de aceite en niveles aceptables. Importante destacar acá es
cómo se configuran estas bolsas, estas cámaras de un elemento a otro. En algunos casos se permite que haya una conexión directa entre ellas, que es lo que llamamos en paralelo, o en otros casos se coloca un sello mecánico, pues básicamente lo que vimos anteriormente, para separar una cámara de la otra, que es lo que llamamos en serie. Entonces, dependiendo cómo se arreglen estos sellos, vamos a tener unas configuraciones en paralelo o en serie, y eso va a depender básicamente del diseño y qué funciones tengamos en el pozo, qué funciones creamos del protector en el pozo. Y por último llegamos al motor electrosumergible. El motor electrosumergible es un motor, digamos, sencillo, por así decirlo, desde el punto de vista de análisis de cualquier máquina eléctrica. Es un motor que no solamente se utiliza en la bomba electrosumergible, sino que utilizamos en la mayoría de las aplicaciones industriales y domésticas, que es un motor de jablo de ardilla, que es un motor eléctrico que utiliza un rotor y un estator. Entonces, bajo el principio del electromagnetismo, lo que tenemos es un rotor, que es el elemento del centro, girando concéntricamente hacia un estator, que es el elemento externo. Y lo que hacemos es básicamente darle suministro eléctrico al estator para que el elemento del centro gire, que es el rotor. Entonces, esto, como digo, no es solamente para la bomba electrosumergible, sino para cualquier aplicación. Es un motor trifásico, es importante decirlo, un motor de 3 fases, a diferencia de las aplicaciones domésticas de 2 fases, monofásica también se dice. Y pues importante acá es conocer que esto se llama nuevamente un motor de jablo de ardilla, porque el rotor está conformado por múltiples barras de cobre que se colocan en paralelo una a la otra y forman un cilindro con un aro en ambos extremos. Y de acá al otro lado tenemos las laminaciones del estator. El estator es un elemento, digamos, estático que no se mueve. Es algo parecido como la bomba, que tenemos un impulsor y un difusor. Acá tenemos un rotor que se mueve y un estator que no se mueve. El estator es un elemento por el cual podemos ver acá estos orificios. Es un elemento que tiene múltiples láminas de estas, todas compactas, y se colocan, digamos, se cablea, por así decirlo, por todos estos orificios conductores de cobre, y eso hace que al momento de dar un suministro eléctrico se cree una gran bobina, por así decirlo, alrededor del rotor, y se cree el torque mecánico que necesitamos para mover la bomba. Vemos que para las personas que somos el petróleo es un poquito complejo de analizar si no tenemos instrucción en la parte de mecánica, eléctrico-mecánica, pero sí es bastante relevante para la operación de una bomba electrosumergible conocer cómo funciona un motor eléctrico. Disculpe, ingeniero, tenemos una pregunta de José Rodrigo Giraldo Pastrana. Él nos dice, ¿qué tipo de análisis de integridad y mantenimiento preventivo se aplican en estas bombas y bajo qué estándar? Mantenimiento preventivo, dijo, ¿cierto? Sí, señor, mantenimiento preventivo. Ok. Pues déjame decirle que normalmente no tenemos ningún tipo de mantenimiento en sí. Es decir, a diferencia de un equipo que esté en superficie, no lo podemos parar e intervenirlo y hacerle cualquier tipo de mantenimiento. Esto lamentablemente, después que ingresa al pozo, no lo podemos ver, no lo vamos a ver más hasta que sale del pozo, y seguramente lo vamos a sacar cuando ya falle o bajo otra razón. Entonces, un mantenimiento preventivo no se le realiza. Es imposible realizarlo. Imagínense, sacar un equipo de esto, tenemos que sacar toda la completación, y eso implica movilizar al menos una torre de workover, que todos sabemos que es bastante costosa. Entonces, lo que sí se hace es una especie de, más que mantenimiento, de prevención en problemas. Sí se prevén algunos problemas, sobre todo desde el punto de vista mecánico, hacia este tipo de elementos. ¿Cuáles son esos problemas? Los problemas relacionados a la deposición de sólidos normalmente, tanto sólidos de formación como sólidos orgánicos o inorgánicos. Y no es un mantenimiento en sí, es una prevención que se hace, que es inyectar tratamiento químico para evitar que este tipo de elementos se alojen en el equipo ESP y nos causen problemas. ¿Okay? Eso sí lo hacemos normalmente como una especie de mantenimiento del equipo.
Gracias. Él también nos dice, en el caso de intervalos de arenas no consolidadas, ¿cómo se maneja la fricción? Realmente la ISP, a diferencia de si hacemos una tabla comparativa, lo podemos hacer en el siguiente webinar, la ISP tiene, digamos, un cierto límite para manejar sólidos. Por ahí en la bomba PCP o la bomba de bombeo mecánico puede manejar más sólidos que la bomba ISP. Sin embargo, ninguno está hecho para manejar sólidos. Entonces, una arena no consolidada, lo que tenemos primero es tener un buen elemento aislante. Quiero decir, un control de arena mecánico instalado en el pozo. Definitivamente se necesita, porque si la cantidad de arena que va a producir la formación excede la cantidad de arena que puede manejar la bomba electrosumergible, vamos a tener una falla inminente. Y segundo, aun cuando la bomba puede manejar una cierta cantidad de arena, siempre es recomendable que la cantidad de arena tienda a cero, porque eso va a alargar la vida útil del sistema. Entonces, si el pozo no tiene un elemento de contención, un elemento de control de arena, como se llama obviamente en la industria, lo que podemos hacer es instalar un elemento de control de arena en sí para la ISP. Ahorita hay muchos dispositivos en el mercado que buscan eso. Básicamente lo que se hace es colocar un filtro, por así decirlo, antes de que se ingrese el fluido a la succión, y ese filtro va a servir como el control de arena del pozo. Básicamente va a impedir que la mayor cantidad de sólido ingrese a la bomba. Gracias. Él también nos pregunta, en el caso de líquidos con alta corrosión, ¿cómo se maneja la integridad mecánica y metalúrgica? Se maneja, el problema de corrosión es un problema que tiene muchas aristas. Se maneja en principio con un buen diseño. Esa es la respuesta que daría la mayor parte de personas especializadas en esto. Un buen diseño es una buena selección de materiales. Si tenemos un problema de corrosión, tenemos que seleccionar materiales que sean resistentes a la corrosión, dependiendo de qué tipo de corrosión tengamos, ¿no? O cuál es el elemento que causa la corrosión, H2S o CO2, etc. Entonces, básicamente se maneja teniendo elementos que soporten la corrosión, tanto elementos metálicos como elementos de elastómeros, elementos de todos los materiales que tenemos dentro de la manufactura de la ISP, de la bomba electrosumergible. Y segundo, se controlan manejando o tratando de manejar, digamos, factores aceleradores del proceso de corrosión, que por ahí son la temperatura y la velocidad. Si tenemos la manera de, digamos, disminuir la velocidad del fluido en las áreas donde se presenta corrosión, o disminuir la temperatura en las áreas donde se presenta corrosión, el proceso de corrosión en sí va a ser demorado, va a ser retardado. Pues seguramente también encontrarán algún tipo de tratamiento químico, pero realmente no es tan efectivo. O sea, porque imagínense, tratar de inhibir la corrosión en el sistema sería, básicamente la única manera sería secuestrar, llamando el elemento corrosivo del fluido. Gracias. También tenemos otras preguntas del público. La primera es, pero si se realiza mantenimiento una vez que sale a la superficie. Claro, lo que pasa es que la única razón por la cual salen estos elementos a superficie es porque ya el elemento falló. ¿Sí me explico? Es un elemento que tiene una vida útil, como nosotros, no sé, en nuestra casa compramos un televisor y imagínense que lamentablemente se daña, no tiene ningún tipo de reparación. Así mismo nos pasa con la bomba. La bomba se compra, se pone en operación, y lo que pasa en ese periodo de operación, que es lo que llamamos run life, hasta el momento en que falle. Cuando falla, la única razón por la cual se saca el elemento del pozo es porque la falla es definitiva y no se puede hacer nada para colocar la bomba nuevamente en operación. Entonces, hacerle un mantenimiento a la bomba que falla no hace mucho sentido, porque si ya falló, la idea es más bien no hacer un mantenimiento, sino repararla, hacer una reparación. Entonces, ese más bien sería el término que utilizaríamos para un equipo que sale del pozo. Sin embargo, hay que colocar allí una arista, que es que en algunos casos las empresas operadoras deciden sacar la bomba
no porque falló, sino porque simplemente se necesita hacer un trabajo en el pozo o, no sé, necesitan cambiar la arena y no tienen un elemento de bypass, etc. Entonces quizás en esos casos puede que se llegue a un acuerdo de que vamos a sacar la bomba, hagámosle un mantenimiento e instalemos la misma bomba. Es muy poco probable, pero sí puede pasar y sobre todo desde el punto de vista económico puede ser muy rentable para la empresa operadora. Muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta de Pilar Amaya. Nos dice, si falla el penetrador del hangar, ¿cuáles pueden ser sus causas y cuál es el procedimiento para atender esta falla? Es una pregunta bastante específica, ¿no? Si falla el penetrador del hangar, ¿qué se puede hacer? Pues definitivamente, dependiendo del tipo de penetrador, podríamos tener algún margen de maniobra. Hoy en día se están buscando que existan penetradores, digamos, en diferentes, que sean compuestos, por así decirlo, de diferentes elementos, de varios elementos. Entonces la idea es que si falla uno, se pueda reemplazar ese elemento y quede el otro y podamos volver a colocar el equipo en operación. Por ejemplo, hay muchos penetradores que son íntegros y por allí si falla una parte de superficie tenemos que cambiar todo el penetrador. Hoy en día no, hoy en día es que hay elementos de parte inferior, parte central, parte superior, y si falla la parte superior, simplemente podemos reemplazar esta parte y poner otra y poner el equipo operacionalmente. O incluso, hay elementos de penetradores que permiten reparaciones sobre el cable, permiten hacer una reparación sobre el cable en el cabezal del pozo sin necesidad de hacer una intervención al pozo. Si la falla ya es inminente y no se puede hacer nada para repararlo desde superficie, definitivamente hay que intervenir al pozo, hay que levantar la completación. Sabemos que una completación, dependiendo de la profundidad, pesada y en la mayor parte de los casos van a necesitar un equipo de workcore de diferentes HPs, dependiendo. Entonces van a tener que levantar la zarza y si la falla está en el penetrador, pues realmente es es una decisión consensuada obviamente entre la empresa operadora y la empresa de servicio, si se va digamos, a reparar el elemento fallado que está básicamente en superficie y se va a volver a instalar el mismo equipo electrosumergible sin hacer un cambio. Eso es una decisión que toman en un momento. Gracias. Ella nos dice que tiene un PTF. Perdón. No, disculpa, adelante. Ella nos dice que ella trabaja con un PTF. PFT, bueno, PTF, bueno. Me imagino que es un penetrador del hangar. Sí, es un penetrador, no recuerdo si es PFT o PTF, pero supongo que es el mismo que tengo en mente. Ese tipo de penetrador, dependiendo de la falla, si la falla está en el penetrador en sí, que atraviesa el hangar o en la parte inferior, se necesita cambiar el penetrador y eso implica que se tenga que levantar la zarza. ¿Qué hacer para prevenir para que falle? Que fue una pregunta que ella hizo. Pues básicamente estos elementos son estáticos, digamos, no tienen ningún tipo de movimiento. Lo único que se debe cuidar es que sus ratings no sean sobrepasados. Rating de temperatura, rating de voltaje y corriente, que eso no sea sobrepasado para que no falle. O también evitar que se haya, y para eso el penetrador tiene que tener un diseño, evitar que exista una migración de gas o incluso líquido hacia una parte expuesta dentro del penetrador donde pueda crear un arco eléctrico puede haber un mecanismo explosivo que haga que el penetrador falle. Eso sí puede pasar. Entonces, de ahí depende más de hacer una buena selección del penetrador para evitar este riesgo y tener un penetrador apropiado en cuanto a capacidad de eléctrica, voltaje, corriente, para la aplicación que se va a utilizar. Muchas gracias, ingeniero. Listo. Solamente acá, las personas que son interesadas y quisieran ampliar este conocimiento, el motor de inducción trabaja bajo el principio del electromagnetismo. Básicamente tiene un par de polos magnéticos que se crean, uno en el estator y otro en el rotor, y esos dos campos magnéticos van rotando
a una misma velocidad, pero con un ángulo de fase mínimo, y eso crea el torque o el par mecánico que hace que gire la bomba en sí, la transmisión de torque desde el motor hacia la bomba. Entonces, si quieren ampliar esto, es bastante interesante y es súper importante para entender la oportunidad de optimización que hay en los motores eléctricos. Acá superficialmente, pues, partes de un motor, quizás por allí destacar que tiene una zapata. En el equipo de electrodomésticos tenemos dos zapatas o dos cojinetes axiales. Uno está en el protector, que maneja toda la carga axial que hay desde el protector hacia arriba, protector, manejador, separador, succión, bomba, y el motor es el único que tiene una zapata única para sí mismo, ya que es necesario primero para garantizar que esa zapata no tenga problemas, porque es importante que no exista algún tipo de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, y segundo porque se mantiene un ambiente controlado, quiero decir en cuanto al aceite. Entonces por eso se le provee una zapata. De resto son elementos, bueno, otro de destacar es el cable. Obviamente necesitamos alimentar el motor con un cable, y ese cable lo conocemos como MLE, Motor Lead Extension o Flat Cable Extension. Es un cable plano, siempre va a ser plano, a diferencia de los cables de potencia, cable de mucho menor diámetro, y es el que se utiliza para alimentar los motores eléctricos. De resto es lo mismo que ya habíamos conocido, hay un rotor, hay un estator, una cabeza y una base, todos los componentes tienen una cabeza y una base, y la carcasa, ¿no? El housing. Acá unas vistas de cómo luce un motor, sobre todo la parte, acá una vista posterior, ¿no? En la base de un motor, fíjense, no hay nada dentro, que está vacío, quiero decir, la parte central, pero fíjense que acá podemos ver el estator. Este es el estator, esto que vemos acá son todas las laminaciones, y esto que alcanzamos a ver acá son los orificios a través de los cuales se cablea todo el estator y crea una gran bobina. O sea, básicamente es un montón de cables pasando de forma circular, bueno, longitudinal, y forman un círculo y crean una gran bobina, ¿no? Esto es lo que es un rotor, para que lo podamos ver. Esto es lo que es un rotor, que es el que iría acá en el centro. Y es interesante de destacar que este rotor, a pesar que va en el centro, en ningún momento debe tocar el estator, porque entonces se crearía una fricción, y eso haría que posiblemente haya un arco eléctrico y falle eléctricamente el equipo. Entonces, a pesar que esto se maneja acá en el centro, en ningún momento es concéntrico, pero no toca el estator, el rotor al estator. Y para eso se utiliza lo que es un cojinete radial, rotor bearing, que es un cojinete que básicamente está eso, para darle estabilidad a este rotor. Imagínense un montón de rotores, uno encima del otro, alineado en un eje, y en este eje, y se coloca estos rotor bearings para garantizar este espaciamiento y evitar cargas radiales excesivas que hagan que estos elementos se muevan radialmente y lleguen a tocar o rozar este elemento acá, que es el estator. ¿Okay? El cable de potencia, así a grosso modo, pues yo creo que la mayoría de los estudiantes de petróleo hemos visto alguna foto de un cable de potencia. Es un cable que tiene 3 fases, porque el motor es trifásico, y se utiliza básicamente para transportar la energía eléctrica de superficie hacia fondo, y tiene obviamente unas características que son necesarias. Primero, tiene que tener un conductor o un cable en sí, así como lo vemos en nuestra casa, pero además de ese conductor necesitamos unos aislantes o unas barreras que nos ayuden tanto desde el punto de vista eléctrico a proteger el cable como desde el punto de vista mecánico. En ese sentido, este cable tiene un montón de especificaciones, a pesar de que es un elemento que se ve simple. Es muy importante tener las especificaciones correctas en cuanto a perfil de construcción, si es plano o redondo, perfil de conductores, si es sólido o estriado, tamaño del conductor. Este conductor puede tener varios tamaños, así como igual en nuestra casa. También se utiliza en la industria, y para eso nos regimos por la normativa AWG. Materiales de los conductores, si es de cobre o si es de otro elemento, la barrera de plomo, el material de armadura mecánica, que es esta que vemos acá, etcétera, etcétera. Tiene un montón de especificaciones. Acá vemos quizás 2 configuraciones, una plana y una redonda. Fíjense, por ejemplo, el elemento plano que tiene, vamos desde el conductor, que es el que transmite la energía eléctrica, digamos el cable que veríamos en nuestra casa, el cobre,
pasamos por un elemento aislante eléctrico que es muy parecido a lo que vemos en nuestra casa. Siempre tenemos como que un plástico alrededor del cable, el elastómero, y luego viene un montón de barreras que tienen diferentes funciones. La del plomo, por ejemplo, para garantizar que no exista migración de gas hacia acá o de fluidos, garantizar que no exista descompresión en el cable. Tenemos una barrera ya luego de nylon que, digamos, comprime el plomo, y tenemos una barrera de mecánica, normalmente galvanizada o de Monel, metálica, que básicamente le da una protección mecánica a todos estos elementos. Y así igual tenemos para lo que es un perfil redondo, ¿no? Por último, el último elemento que está en la base del equipo es el sensor, ¿no? Y en ese sentido el sensor es un elemento electrónico netamente, que tiene en sí varios dispositivos para medir parámetros. En este caso tiene termocuplas, tiene unos transductores de presión y tiene unos acelerómetros. Y lo que hace esta tarjeta electrónica es procesar las señales de todos estos elementos. Por ejemplo, estos dos acá son los transductores de presión, procesar todos estos elementos y enviar una señal eléctrica a través del cable desde el fondo hacia la superficie. Y básicamente esa señal es una señal digital, es decir, una señal digital 010101, y así se ve, por ejemplo, en una gráfica. Cuando graficamos esa señal, fíjense que es una onda cuadrada de 0101 en valores, y de esa forma el elemento que está en superficie, tenemos un elemento inteligente, un controlador, que procesa esas señales y lo lleva a una magnitud o ingeniería, en este caso presión, temperatura, vibración, corriente, etc. Entonces, bueno, hasta este punto ya vimos todos los elementos de fondo. Todo esto necesita de un equipo de superficie para ser movido. Digamos que la bomba electrosumergible, para entrar en movimiento, necesita un elemento, un cerebro, por así decirlo, y eso es del equipo de superficie. En ese sentido, el equipo de superficie es, digamos, bastante convencional en la mayor parte de los casos. Hay algunas variaciones. Quizás si no hay un suministro eléctrico local, pues podemos tener un generador eléctrico para darle electricidad al equipo. Y recuerden que estos equipos manejan alto consumo eléctrico en cuanto a voltaje y corriente, es decir, en kilowatts o en kVA. Necesitamos en algunos casos algunos elementos transformadores de la potencia eléctrica, que se conoce como transformador en sí, y esto lo que va a hacer es elevar o disminuir el voltaje dentro de la transmisión hacia la ISP. Tenemos y hay que decirlo así en inglés, los drives, son los elementos inteligentes que se encargan de manejar la ISP. Hay diferentes tipos, pero los drives son necesarios y son únicos para la operación de un equipo electrosumergible. Tenemos quizás algunos filtros para mejorar el suministro eléctrico y lo que conocemos como caja de venteo, que es una mera caja de conexión, no hacer nada más que sino hacer una conexión entre un cable y otro y propiciar un elemento de desahogo del gas que pueda migrar por el cable. Algunas configuraciones estándar, por ejemplo, acá tenemos una con un switchboard. El switchboard es un drive, un tipo de drive, es un drive bastante, podemos decir, convencional, y no tiene muchas funciones. La única función que hace un switchboard es, así como el interruptor de la luz de nuestra casa, de un bombillo, es darle encendido o apagado, nada más. Eso es lo que hace un switchboard. Opera una frecuencia, por eso, porque no tiene ningún tipo de elemento de control, opera siempre a una misma frecuencia, es decir, la frecuencia con la cual se haga el suministro eléctrico en el sitio, y la misma frecuencia que va a llegar a la bomba electrosumergible en el fondo del pozo. Si se hace un suministro a 60 Hz, llegará a 60 Hz al fondo del pozo. Si es a 50 Hz, llegará a 50 Hz hacia el fondo del pozo. Y el mismo voltaje que ingrese al switchboard es el mismo voltaje que sale. No hay ningún tipo de manipulación tampoco en el voltaje. A diferencia del Low Voltage Drive o el VSD, el Variable Speed Drive o Variable Frequency Drive, el VFD también se le conoce. El VSD sí es un elemento bastante completo en cuanto a control y manipulación de la ISP. Normalmente se utiliza con transformadores y se llama low voltage porque
maneja un voltaje máximo de 480. Eso lo hace, le da dos ventajas. Lo hace, digamos, medianamente seguro para la persona que lo está operando, porque imagínense, si en nuestra casa tenemos 120, 220 voltios, imagínense tener un elemento de 480 voltios, y no hablar del motor que puede estar por encima de los 1000, 2000, 3000 voltios. Entonces lo hace medianamente seguro tener un elemento de low voltage. Y lo segundo es que hace que la construcción de este equipo sea mucho más sencilla, porque así como necesitamos una tubería de un espesor necesario para manejar cierta presión, necesitamos elementos eléctricos de una capacidad necesaria para manejar cierto voltaje, ¿no? Entonces, por eso se lleva a un nivel de voltaje de 480 voltios. Tiene innumerables cantidades de funciones lógicas y de control avanzadas, cada vez se avanza más en esta tecnología. Es un arrancador suave porque arranca el equipo a una frecuencia controlada, a excepción del switchboard que da un arranque directo a la frecuencia de suministro. Da la capacidad, y lo más importante, y por eso se llama Variable Speed Drive, es que varía la frecuencia como el usuario lo necesite, y variar la frecuencia en el mundo del ISP significa controlar la producción, la tasa de producción. Si lo vemos más a detalles, pues es un elemento bastante, desde el punto de vista electrónico, es un elemento bastante interesante. Para personas que son electrónicas, es un elemento que utiliza una sección inversora de rectificación, una sección de voltaje directo y una sección inversora, y básicamente hace una manipulación de la onda de corriente alterna, la pasa a una corriente directa y luego la vuelve a pasar a una corriente alterna simulada. Y todas esas conversiones que hace, lo hace con el simple objetivo de poder controlar la onda de salida en cuanto a voltaje y frecuencia, y puede controlar la frecuencia, la velocidad, las RPM de operación de la bomba electrosumergible. Eso es lo que es, toda esta conversión lo hace con ese objetivo final. Bueno, aquí ya entonces llegaríamos a la parte del ciclo de producción. El ciclo de producción, básicamente estamos hablando lo he tratado de consolidar en estas 5 fases: la fase de diseño técnico, la fase de instalación, la fase de operación y monitoreo, la fase de análisis de falla, y la fase de rediseño y lecciones aprendidas. Digamos que este sería el ciclo de producción, que es realmente lo importante de estudiar cómo optimizar este ciclo desde el punto de vista de diseño, y sobre todo al final, cuando está la fase de rediseño, que esto básicamente haga una buena retroalimentación nuevamente a la fase 1. Pero bueno, yo creo que estamos sobre el tiempo, entonces no sé si más bien aprovechamos estos últimos 5 minutos para ver si algunas personas tienen alguna pregunta que podamos revisar. Hernán, una pregunta. Digamos Sí. que en los pozos que hemos tenido que son de alto caudal, son como, o sea, más de 5.000 barriles y así. Entonces los diseños que se nos han proporcionado, digamos, tienen 5 bombas, y sin embargo la lower pump siempre tiene muchas menos etapas que la del resto de bombas. O sea, por ejemplo, todas tienen 160, pero la lower pump tiene como 74. O sea, eso es como para pues como evadir turbulencia, o ¿por qué es eso? La verdad, es un poco contrario a la lógica, porque si tienes un diseño de múltiples bombas, la premisa es que la bomba de menor etapas se ubique en la parte superior y las bombas de mayor etapa en la parte inferior. Sin embargo, también depende de las características. Pueden haber 2 cosas allí que estén influenciando esto. Una es que siempre se busca que la bomba más robusta desde el punto de vista mecánico se ubique en la parte inferior. Puede ser esa una razón por la cual quizás una bomba de menor etapas, pero más robusta desde el punto de vista mecánico, y con eso hablo eje, etcétera, se ubique en la parte inferior. Y la otra puede ser que tengas una combinación de bombas. Una combinación de bombas, de una bomba que tenga una volumetría diferente a la otra, y en esos casos vamos a colocar la bomba de mayor volumetría en la parte superior y la bomba de menor volumetría en la parte superior. Bueno,
¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras tienen una pregunta, yo voy diciendo, recuerden que estamos actualizando nuestros datos. Más tarde, si no hay más preguntas, vamos a estar publicando un código QR para que lo escaneen y por favor, tienen un formulario para poder decirles el proceso de cómo actualizar los datos, por favor. ¿Tienen más preguntas? ¿Sí? Sí, lo último, qué pena. Lo que pasa es que, digamos, nos han ofrecido, pues, depende de las empresas, o sea, no sé si es lo mismo o tiene diferente nombre comercial, pero digamos los separadores de gas, sí hay, o sea, me han ofrecido Upper Tandem Gas Separator y Middle Tandem Gas Separator. O sea, que pienso que es lo mismo, pero pues no sé cómo es con el nombre, yo. O ustedes tienen varios tipos de gas separator. Pues en ese caso lo que sí, yo entiendo la pregunta. Va a depender mucho del fabricante. Realmente acá no manejamos, quiero decir, esa nomenclatura, pero sí podemos utilizar aplicaciones, perdón, con doble separador. Básicamente lo que estamos teniendo allí son 2 separadores en serie para aumentar la eficiencia, por así decirlo, de separación total del sistema. Entonces, si ya pasamos por una fase 1 de separación y luego entramos en una segunda fase de separación, estamos asumiendo que el segundo separador va a tener una mayor eficiencia porque le va a entrar menos gas y mayor porcentaje de líquido y va a tener una mayor eficiencia y así sucesivamente antes de entrar a la bomba. En ese caso, seguramente la nomenclatura va a decir que el separador superior tiene unas características diferentes en cuanto a la conexión base-cabeza en relación al separador de la inferior. Listo, perfecto. ¿No? Hernán, una pregunta. Sí, adelante. ¿Eso influye entonces en la eficiencia si yo tengo el gas en solución? O sea, ¿sería bueno entonces instalar 2 separadores en tándem y tal vez un manejador de gas cuando yo tengo mi gas en solución? Si el gas está en solución, realmente no hay ningún problema. El gas en solución es lo que queremos, de hecho, es lo que estamos buscando. El problema es cuando el gas está libre. Si el gas está en solución, yo te diría incluso que no hay necesidad de un separador. Se utiliza una succión convencional o BOI. Y no vamos a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque va a entrar en solución a la bomba y en la bomba no hay ninguna posibilidad de que se separe, porque en la bomba no va a haber una caída de presión, va a haber un incremento de presión. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de José Rodrigo Giraldo Pastrana. ¿Qué tipo de metodología de análisis de falla utilizan? Utilizamos una metodología acá, bueno, en la empresa que trabajo, que es Schlumberger, utilizamos una tecnología que se llama SCAT, Systematic Cost Analysis Tool, y es una metodología que utiliza, digamos, un árbol de causa-efecto que va desde lo más superficial hacia la causa-raíz. Digo, de lo más superficial empezamos por analizar primero cuál es el elemento fallado, por qué falló, cuáles son los factores de falla circundantes a ese elemento fallado, y básicamente estamos tratando de ubicar el mecanismo de falla, qué pudo haber ocasionado ese elemento fallado, y luego empezamos a ver si es una condición subestándar o una condición, un acto subestándar. Quiere decir, si es una condición del pozo, mecánica, quiero decir, por algún mal funcionamiento del equipo o una condición del pozo, o si más bien es una condición, y por eso le llamamos un comportamiento subestándar, que es más bien una condición que está inherente al comportamiento humano. Es decir, alguien pudo haber operado mal el equipo, una persona, el ingeniero lo pudo haber diseñado mal, o el técnico especialista que instaló el equipo lo pudo haber instalado de una forma inapropiada. Entonces, todo eso se hace, es un árbol que llegamos a la causa raíz, y luego que tenemos la causa raíz, necesitamos ver qué fue lo que falló.
de acuerdo a un sistema de gerenciamiento, que eso sí es bastante interno a Slumber, no aplicaría mucho a otras compañías, pero bueno, la idea siempre es ver no solamente la causa raíz, sino ver qué llevó a la causa raíz. Quizás por allí, por ejemplo, si el operario operó mal el equipo, puede eso significar más bien que la empresa operadora necesita dar un entrenamiento a sus operadores de campo, por ejemplo. Entonces, eso es el ir más allá de la causa raíz. Gracias. Tenemos otra pregunta de Hubert Yuri Pérez Sarmiento. ¿Para qué tipos de pozos aplica el BSC? ¿Altos caudales, poca arena, crudo de API medios, por así decirlo? ¿Cuándo no es recomendable? Ok, el BSC o el BEC para todos es bombeo electrocentrífugo, que es otra forma de llamar a bombeo electrosumergible, o BES. Lo puedo incluir en la siguiente presentación, es una tabla. Básicamente, ahí los elementos de decisión son, sí, el crudo, el BES tiene es uno que tiene mayor amplitud en ese parámetro. Puede ir de un crudo muy liviano a un crudo muy pesado. Sin embargo, tiene limitaciones hacia la parte de pesado. Por debajo de 10 API es bastante complicado hacer una aplicación como un sumergible. El gas es un elemento clave. Vamos a tener factores que va a decir que entre un ROG, no es ROG, aquí se mide solamente más bien el porcentaje de volumen de gas libre con respecto al fluido. No medimos el GOR o el RGP, como se dice en español, porque depende mucho de la tasa, ¿no? Entonces, más bien vemos qué tanto gas libre está entrando al fluido en porcentaje. Eso lo medimos. La viscosidad también es un elemento a medir que va muy asociado a la primera, que es los APIs. La profundidad es un elemento que medimos, pero acá, la verdad, la ISP, el BES, es el que tiene mayor flexibilidad, es muy somero hasta lo más profundo. Ahí es superior al bombeo mecánico o a la PCP. Y lo otro es la temperatura. Quizás se me escapa algún otro, pero lo otro es la temperatura. Allí también el bombeo electrosumergible es uno que tiene mayor versatilidad, e incluso si se sale de lo normal, quiero decir, y entramos a la fase no convencional, que sería una aplicación con inyección de vapor, una aplicación con combustión en sitio, cualquier elemento a nivel de yacimiento que crea una temperatura por encima de lo convencional, tenemos tecnologías de alta temperatura para manejar ese tipo de aplicaciones. Quiero decir, ese nombre lo tiene, en el mercado hay muchas empresas que lo tienen. Gracias. No sé si alguna otra persona tenga más preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos dado esta charla. Los esperamos de hoy en 8 a la misma hora con el mismo ingeniero para finalizar este tema, ¿vale? No se olviden. Sí. Muchas gracias.